Viva RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día miércoles 8 de abril. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, Leguera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl, también vía streaming a través de YouTube. Nos encuentran en RSB Chile Oficial, también en Facebook, RSB Chile, y también Sanamente 6, ese 6 con número. Aproveche de seguirnos también en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en nuestra web www.radiosanamente6.cl, ese 6 siempre con número, para que aproveche de seguirnos. Hoy vamos a estar profundizando en un tema bien interesante. ¿Usted ha escuchado hablar de la escoliosis? Bueno, vamos a profundizar en este importante tema y ya está nuestro invitado en estudio para profundizar. Hay tipos de escoliosis, así que le vamos a preguntar todos los detalles al especialista. Él es Abraham Campaña, es kinesiólogo quiropráctico, especialista en diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mecánicos neurológicos del sistema musculoesquelético, con un enfoque en la columna vertebral y la relación entre la estructura y la función del cuerpo. ¿Lo dije todo? Sí, con el máximo detalle. ¿Cómo está, Abraham? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Abraham, partamos también definiendo un poquito cuando hablamos de escoliosis, a qué nos estamos refiriendo, porque, a ver, uno ha escuchado bastante el término, pero siento que no hay tanta claridad respecto a qué estamos hablando cuando nos referimos a escoliosis. Bueno, básicamente la escoliosis es una desviación en la posición de nuestra columna. Es una desviación, un trastorno en la postura. Básicamente es bien conocida. Muchas personas lo viven, lo experimentan. Normalmente hay una alteración, como decía recién, en la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Hay un hombro que está más arriba, otro más abajo. Por la parte obviamente posterior, en donde está nuestra columna, se asoma hacia un costado. ¿Y esta desviación es muy evidente o pueden haber pequeñas desviaciones? Porque yo he escuchado, por ejemplo, de personas que han tenido el diagnóstico ahora, que son adultas, que iban por una consulta X, no sé, en la zona del glúteo o algún tirón, digamos, y resultaba que era una escoliosis, además de otras cosas, por ejemplo. Sí, si es que uno tiene desviación escoliótica u otra alteración en la posición de la columna, la quiropráctica enseña que el cuerpo es sabio y le fue expresando a uno cada cierto tiempo ciertos malestares en algunas regiones. Claramente con el pasar del tiempo se hacen un poco más evidentes, duran más tiempo, es más intenso, pero la persona sospechaba algo. Y claro, si nos ve un profesional y nos ve la espalda, va a decir tiene escoliosis, tiene una desviación y entre comillas no hay un protocolo, pero es evidente que hay una desviación y se grafica en una radiografía. Me preguntaba respecto a como la gravedad. Sí, hay escoliosis que son evidentes y traen consecuencias inmediatas. Una desviación muy aguda que compromete órganos internos, porque estamos hablando de columna, pero la desviación puede ocurrir a distintos niveles de la columna y, por ejemplo, si es superior, si es dorsal, en donde están las costillas, hay costillas a un lado que están más presionadas y hay otras que están, entre comillas, más abiertas, y en ese lado presionado comprime órganos. Abraham, ¿uno nace con escoliosis o se va generando a lo largo del camino, o hay algún momento en el que en el cuerpo genera esta desviación? Sí, la etiología, como se dice,
es un poco ambiguo de decir, hay un poco de desconocimiento en cuanto al origen. Yo como quiropráctico lo que uno hace es detectar subluxaciones, un concepto que no quiero entrar muy a fondo, pero básicamente una incomodidad, una mala posición en una pieza, en una vértebra en el cuerpo, y el cuerpo se va a ir adaptando para que esa pieza no estorbe, para que nos adaptemos a vivir lo más funcional posible. Entonces, dependiendo del grado de escoliosis, es cómo se va a ir expresando nuestra espalda, nuestro cuerpo, respecto particularmente a esta desviación que estamos nombrando hoy día. Y uno también, como decimos en buen chileno, de repente uno le hace el quite al dolor, y para eso también va generando una mayor desviación, ¿no? Sí, hay un concepto que se llama adaptación y hay un concepto que se llama compensación. Adaptación es sin tanto gasto energético. Uno puede estar con una escoliosis y no doler la espalda. Normalmente no duele. Como decía recién, dependiendo del grado, de la intensidad de desviación. Pero si es leve, la persona lo va sintiendo. Abraham, ¿y a uno se le puede generar, por ejemplo, en tu puesto de trabajo, se puede generar una escoliosis, estas enfermedades como musculoesqueléticas que a veces hablan de manera laboral? Se puede favorecer. Pero ya existe, digamos. Sí, por eso es muy importante uno como padre ir chequeando la espalda de nuestro hijo, al agacharse particularmente es donde uno ve un desnivel. Entonces es como tener ojo, particularmente al ducharlo. Uno puede ir dándose cuenta que hay algo que no está en su posición. Ahí el rol como padre es importante. Abraham, por ejemplo, la columna, ¿cuál es la función que tiene? Porque uno imagina que puede ser como en sostén, porque es como por la forma que tiene, pero pilar. claro, desde tu profesión, digamos, ¿por qué es tan relevante que la cuidemos y la observemos? Porque tú decías, las madres, padres, tutores, estar atentos a alguna desviación que pueda tenerse. ¿Es tan recta para que nos puedas dar ahí algunas indicaciones o señales para estar atentos respecto de la columna vertebral? Sí, la columna es quien protege principalmente al sistema nervioso. Tiene la función mecánica de permitirnos estar en pie. Entonces, todas esas curvaturas que se van formando desde un inicio, uno parte curvo totalmente en cifosis, posición fetal, y ahí está la primera curvatura, al inicio, al nacer. Luego levantamos la cabeza, la mirada, observamos alrededor y ahí se va formando la curvatura del cuello, lordótica. Luego nos sentamos 6 meses aproximadamente y ahí se forma la curvatura lumbar. Después nos ponemos de pie y ya todo el sistema funciona. Entonces pueden haber alteraciones desde un inicio. Nosotros vamos creciendo en altura hasta los 23, 25 años. Entonces tú me relatabas recién del puesto de trabajo, esa posición mantenida, ¿puede generarla? Yo diría que difícil. Yo digo que eso ya viene y el cuerpo le fue hablando mucho tiempo. Funcionalmente, las personas que practican un deporte y tienen escoliosis, se les hace mucho más fácil girar, por ejemplo, hacia un lado que hacia el otro. Es un tema funcional. Me agacho por allá, pero no por acá me incomoda. Entonces esa es la conversación que va teniendo entre comillas el cuerpo con uno. Y en el caso, por ejemplo, de los más pequeños, ya le detectamos a nuestro hijo o hija desde que es pequeñito. ¿Cómo comienza ahí la quiropráctica a trabajar? ¿Se puede recuperar la columna así como en una posición vertical como debiese? Sí. ¿O cómo es el proceso? La quiropráctica es un poco abierta en el sentido de decir, nosotros corregimos subluxaciones que son estas pequeñas alteraciones. Sí, lo que nos comentaste. Yo cuido a partir de los 8 años. ¿Por qué no antes, por ejemplo? Uno va estudiando, va especializándose. Acá en Chile la quiropráctica, algunos, yo sé, colegas trabajan a partir de 0, pero yo particularmente, a través del ejemplo de mi hijo y de ir conociendo, desarrollando esta carrera, me atrevo, entre comillas, a ir cuidando a partir de los 8.
Si tengo la oportunidad en el futuro, sí, pues me encantaría cuidar desde cero. ¿Y cómo se aborda desde los 8? De igual manera, entre comillas, la herramienta quiropráctica se llama ajuste, una corrección. Y yo particularmente desarrollo una forma que se llama diversificada. Con mis manos voy a la subluxación, apoyado de una camilla, a corregir esa subluxación. Pero sé de colegas que trabajan con otras herramientas y con otras formas. Entonces, estamos hablando del sistema nervioso. Yo entiendo que la escoliosis es un trastorno, una alteración, llamémoslo así, más mecánica, más matemática, pero lleva dentro del sistema nervioso. Entonces, esa pequeña alteración en la posición lleva a que la persona tenga otros trastornos. Ah, perfecto. Eso es lo que hay que ir abordando. Y observando qué va pasando también, ¿o no? Sí. ¿Y qué otros trastornos se le pueden sumar, por ejemplo? Sí o sí tensión, por ejemplo, dependiendo del nivel en donde ocurra, tensión en el cuello, tortícoli, lumbago. Esos son los nombres que, como los nombran normalmente las personas. O sea, por ejemplo, si una persona es de esas que generalmente está sufriendo de lumbago, ¿tendría que evaluar si es que hay una posible escoliosis? Sí, sería importante. A mí me encantaría que todas las personas se evaluaran por lo menos una vez para saber en qué posición, por ejemplo, está su columna. Hay alteración en la posición, por ejemplo, hay una que se llama rectificación de la curvatura. Eso ocurre a nivel cervical, dorsal o lumbar, y eso significa que la columna no va a trabajar mecánicamente bien. Entonces, si la persona tiene una rectificación lumbar y además trabaja sentado conduciendo, va camino a generar discopatía un poco más rápido. Alteración, yo le llamo amortiguador, que está entre pieza y pieza, entre hueso y hueso. Entonces, ese amortiguador va a tener más función que en otra persona que sí tenga la curvatura. Y en ese sentido, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado también, además de la postura, la posición, las sillas, por ejemplo, que sea ergonómica, o esto de estar tan al frente del computador o del celular, que uno también va generando una posición de estrés mecánico. Sí, se van sumando factores, se van sumando, pero la persona, como decía recién, va escuchando. Entonces esa persona ya tiene un sillón nuevo. Ya hay posiciones que sabe que no va a tolerar. Si trabaja en tal área y sufre lumbago recurrente, va a llegar a consultar a un profesional. Y ahí van a diagnosticar, van a hacer exámenes y se va a dar cuenta que tiene discopatía, por ejemplo. Y discopatía no tiene rectificación. Perfecto. Conversamos a esta hora con Abraham Campaña, él es kinesiólogo quiropráctico. Hablamos de escoliosis. Tú nos decías que habían tipos de escoliosis, va dependiendo como de la gravedad. Es decir, por ejemplo, si uno, esto estoy tratando de ser súper simple, por ejemplo, si yo miro la espalda de una persona que esté como una forma de S. Sí, hay tipo C, hay tipo S, hay escoliosis en C dorsal, hay escoliosis en C toracolumbar. Hay escoliosis en S más superiores, llamémoslo así, o más inferiores, más aguda o con menos angulación. Eso es lo que describe, por ejemplo, radiográficamente. Se puede hacer. Y, por ejemplo, si uno tiene una pierna más corta, por ejemplo. Puede ser a consecuencia o puede... Ahí es importante saber qué fue primero, entre comillas. Ah, perfecto. O pie plano, por ejemplo. ¿Un pie plano igual? Un pie plano, no los dos. También produce un desequilibrio mecánico. Ay, no sabía que uno podía tener solo un pie plano. Sí ocurre, sí nos ocurren cosas. El cuerpo es muy complejo. Sería bueno que también instruyamos un poquito a la gente, porque claro, uno habla de kinesiología, pero tú eres quiropráctico y eso es hoy día tu fuerte. Cuéntanos un poquito cuando hablamos de quiropraxia o quiropráctica, ¿a qué nos estamos refiriendo para que la gente también tome conciencia? Porque siempre tenemos como más en la retina al kinesiólogo, pero esa es tu primera profesión, pero también eres quiropráctico y ese es hoy día, como decía, el fuerte de tu desempeño. Entonces, para que nos cuentes un poquito y la gente también tome más conciencia.
Sí, son dos profesiones complementarias y bueno, la quiropráctica, yo digo, entiende distinto lo que nos ocurre. Una tendinitis en un codo de tenista o de golfista, se aborda normalmente desde el hombro hacia abajo. Uno como quiropráctico dice, no, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué dura tanto? ¿Qué es lo que nos estamos viendo? Entonces tenemos que analizar, por ejemplo, postura. Yo siempre evalúo la postura antes de hacer un ajuste. Tengo que conocer la historia de la persona en cuanto a caída, en cuanto, entre comillas, lo voy a llamar así, traumas, situaciones que vivió y que se alojaron en el sistema nervioso, y eso lo expresa la columna nuestra. Entonces, es porque también tiene mucho de la medicina tradicional china, ¿no? La quiropráctica es bien amiga de ese conocimiento, se entiende y se complementa. Entre comillas, yo trabajo en dos centros, yo digo, uno es más científico y el otro es más holístico. Entonces, es amiga de... Por eso es tan importante la conversación que tienes previamente con el paciente o la persona que llega a tu consulta, porque en realidad necesitas, como tú decías, conocer como todo el historial, ya sea físico, de cosas que le pasaron, si tuvo un accidente, se cayó, no sé qué, y de cosas emocionales que en algún momento pudieron gatillar, por ejemplo, y hacer esa fusión. Yo voy a hacer una figura de un triángulo. Ya, perfecto. Así. ¿Sí? Entonces, este es un triángulo de estrés. Ya. Ya yo siempre explico que el estrés no es necesariamente negativo. Hay estrés positivo también. Entonces, estrés es todo cambio. La cosa es que en cada vértice hay tipos de estrés. Arriba, mental, emocional. Aquí abajo, el aspecto físico. Y en un rincón, el aspecto químico. Y nosotros adentro dejamos al sistema nervioso, conectando las cosas, enredando, digo yo a veces, porque algo que es físico le afecta a lo mental. O algo emocional llega a afectar a lo físico. Somos amigos de los psicólogos, por eso entendemos esto de que algo mental se traduce en algo físico. Lamentablemente estamos viviendo también mucho cáncer, y a veces no hay una razón química, por ejemplo. Hay personas que viven ese proceso. Y dice, yo nunca he fumado, nunca bebí, nunca hice un mal ajetreo químico y estoy viviendo esto. Sí, de hecho el otro día tuve dos invitadas que eran sobrevivientes de cáncer de mama. Las dos eran deportistas, alimentación, se hacían exámenes y claro, una tenía historia familiar y la otra no. Y de un momento a otro, haciéndose un examen X, apareció. Sí, además que hay muchos que son silenciosos, entonces sí. Después uno se entera de que ese malestar, de ese aviso venía desde allá y que estoy viviendo esto y ahí hay que... Por eso es importante como escuchar el cuerpo, ¿no? Nosotros aquí en Sanamente tenemos esta premisa del equilibrio mente, cuerpo y alma, porque en realidad sí. Cualquier desconexión está... el cuerpo es tan sabio, es un templo que hay que cuidar y todo, pero de repente uno no quiere escuchar también. Sí. Pasa mucho. Sí, pasa mucho. Además que yo digo, fuimos enseñados en cierta medida a no escucharlo. Del punto de vista emocional y mis congéneres no es muy grato hablar de algunas cosas que son sensibles, un tema que no se habla tan fácil. Sí, en cambio ustedes como género son más partícipes de abrir ese campo, esa dimensión en uno. Entonces, pero son aspectos. Lo otro es, por ejemplo, un dolor. Yo conozco un poco de la historia, un dolor de espalda, una cinta roja o un hilo de caña, entre comillas, amarrado en la cintura y se te pasa el dolor. Se te pasa. Entonces, ok, pero ¿y por qué está expresando el cuerpo ese dolor? La persona trabaja agachada tal cantidad de horas, levantando carga. Hay una sobrecarga mecánica en ese caso y hay otras personas que viven más carga mental. Y otros más emocional. Sí, eso es cierto. Y además uno va haciendo como un checklist en la mente. Bueno, me pasa con los dolores de cabeza, por ejemplo. Yo empiezo por descarte. Está mi periodo cerca, ya, punto. He tomado poca agua, he tomado poco limón, naranja, así como algún cítrico. Y ahí como voy haciendo el checklist antes de tomar algún analgésico o alguna cosa.
pero porque Claro. yo soy así. Pero yo entiendo que la gente como que de repente tiene el dolor y lo primero que hace es medicarse. Es que vamos muy rápido, yo Sí, siento... avanzamos. Sí, en esa sí. Volviendo a la escoliosis, Abraham, ya, yo veo esta curvatura, ¿cierto? Ya soy adulto, por ejemplo. Veo Ya. esta curvatura, siento la molestia, ya ni siquiera la silla me es cómoda, por ejemplo, al trabajar. Voy contigo a una sesión de quiropráctica. ¿Cómo funciona la sesión? ¿Cuáles son los requerimientos? Por ejemplo, además de todos los datos que tú me pides para la anamnesis, esto que le llaman ustedes, como Sí. de contarte todos los detalles de mi vida prácticamente. ¿Cómo funciona una sesión? ¿Cómo evalúas cuántas sesiones son importantes que permanezcamos trabajando? Sí. Bueno, si la persona viene diagnosticada de escoliosis, ya sabe en dónde está ubicada, Perfecto. posiblemente ya tenga imágenes, incluso ya esté trabajando con algún colega kinesiólogo, pero la quiropráctica hace la diferencia en que va a encontrar zonas en donde el cuerpo no puede adaptarse, está compensando, está haciendo más gasto de energía allí. Una desviación escoliótica puede llevar a que una cadera esté trabajando exigida, por ejemplo, o una rodilla. Se sumó una lesión, un esguince antiguo derecho y además tiene la desviación, entonces ya el cuerpo no puede. Perfecto. Entonces yo voy a leer entre comillas el cuerpo desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, y voy a ir encontrando esas zonas, voy a ir focalizando, y cuando encuentre voy a hacer tales ajustes. Respecto a la cantidad de sesiones, mi forma de trabajo al menos es entregar, como pudiéramos decir, generar conciencia en la persona de que el cuerpo le va a ir avisando. Se puede establecer ciertos periodos y la persona lo quiere así, pero en la segunda sesión o tercera sesión yo ya voy a saber cómo el cuerpo se va adaptando nuevamente. Y ahí van a ir disminuyendo posiblemente los malestares, por ejemplo. Perfecto. Cuando hablamos en la quiropraxia, por ejemplo, uno puede ir de manera preventiva sin tener un diagnóstico. Es ideal, es una Pasa forma de cuidarnos. Ya. Es una forma de cuidarnos. Lamentablemente la quiropráctica espero tenga más posibilidad de entrar al sistema de salud nuestro, para que sea un cuidado. ¿Por qué va? No, voy a chequearme. Me avisó el cuello el otro día, un dolor de cabeza, o la pierna derecha, el cuerpo hablando. Entonces, ¿qué edad tienes? No, tengo 45, tengo 53, ok, ¿y hace cuánto le duele la cabeza? No, hace 3 años, pero no es siempre. Ya, pero ok, una vez a la semana, una vez al mes, no me da una vez a la semana. Ya no es tan... espacial, digamos, más recurrente. Es más recurrente, la persona ya tiene una historia con ese malestar, pues ya sabe cómo cuidarlo, cómo abordarlo, pero es una expresión. Entonces yo voy a analizar, por ejemplo, toda la columna, pero me voy a enfocar quizá en la columna cervical y saber, entre comillas, en dónde está focalizado el sistema nervioso en cuanto al estrés neurológico, y allí voy a liberar. Entonces, el sistema nervioso que conecta todo va a tener más herramientas para poder adaptarnos. Y la persona no va a tener que andar, por ejemplo, enfocada quizá en cambiar la almohada o usar un cuello. Posiblemente que ya lo venía haciendo. Entonces, el sistema nervioso pasa a ser como nuestro centro de comando, así, como las emociones que va viviendo, porque tú decías cuando mostrabas este triángulo, ¿cierto? Sí. Decías que arriba estaba lo mental, lo emocional también, y en la base lo físico, ¿y qué era el otro? Químico. Lo químico, ya. Y yo tengo un tema, no sé, emocional, tuve un trauma, una situación X, y eso puede repercutir también en mi cuerpo. El cuerpo habla también de las emociones. Sí. Como que eso nos cuesta un poquito, como que la gente todavía no hace esa correlación, siento yo, ¿no? Sí, no, los psicólogos se han encargado bastante de enseñarnos de que el cuerpo manifiesta lo que, entre comillas, uno está tramitando mental o emocionalmente.
Hay conceptos nuevos, hay uno que se llama bioneuroemoción, Sí. ¿no? Y van a nacer nuevas formas de conocernos, de reconocernos, para hacer como iluminación de decir, por eso ocurre esto. Entonces eso es agradable, es como satisfactorio de encontrar el meollo de ese conflicto, pero no es algo sencillo. Y, por ejemplo, alguna situación que vivencia el cuerpo y que lleguen a tu consulta, ¿da que se pueda dar solo en un lado del cuerpo, en el lado derecho o solo en el izquierdo, o generalmente funcionan como espejo? Hay ocasiones, muy pocas, Uh-huh. en donde solo un lado está afectado, Ya. pero ocurre. Ah. Todo el lado derecho, me duele el codo derecho, la rodilla derecha. Sí. Y, por ejemplo, las correcciones que tú decías, ¿corrección era el término? Sí, ajuste. Sí, ajuste. Va una persona con el tema de escoliosis, pero me imagino que no tan grave. Con los ajustes se puede ir corrigiendo, pero siempre y cuando la persona cambie los hábitos para poder hacer esos ajustes como en correlación. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos el tema de la actividad física. Sí. Súper atrás. Debiéramos practicar. Sí, nos cuesta. Sí, tiempo, no me gusta, termino agotado, llego cansado, llego cansada. Entonces, hasta donde sabemos el cuerpo necesita y requiere movernos. Entonces, si no nos movemos, no vamos a saber que tenemos un dolor en la cadera. Buen punto. No nos damos cuenta porque el training diario, estamos aquí, Sí. trabajo en este lugar, llego a la casa, hago las cosas y al otro día empezar de nuevo. ¿El cuerpo se atrofia o no se atrofia? Pensando, esto, o sea, no sé si es el término adecuado, pero estaba pensando, no sé, si es que tú no haces una actividad, tienes una vida muy sedentaria, el cuerpo... Vamos perdiendo terreno, digo yo. Sí, buen concepto. Sí, tú tienes un terreno, ¿sí? Y si no vamos a esquina diariamente, vamos a ir perdiendo. Ya. Y podemos recuperar, sí. Se ha visto, se sabe ya que los músculos, por ejemplo, tienen memoria. Ay, sí, eso es lo ¿Cierto? más maravilloso de todo, porque después Entonces cuando puede llegar cerca a lo que hacías, a lo que practicaste. Sí. No, si es que no existiera eso, uno vendría como más atrás, porque por lo menos cuando retomas la actividad física no partes de cero, sino que partes de un pisito que ya es importante. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Dónde estás atendiendo también? Para no solo tratar escoliosis, obviamente, sino todos los trastornos que abordas. Sí, yo particularmente trabajo a través de WhatsApp. ¿Ya? Si quieres doy mi número. Sí. 979-537840. Ya. ¿Y en redes sociales? Abraham-quiropráctico. Si tuviera que vender la quiropráctica, así decir, ¿por qué es bueno que la gente también acuda al quiropráctico de manera preventiva y si ya tiene algo que quiera abordar? Pero, ¿por qué tú sientes que es muy bueno la quiropráctica? Porque no interviene el cuerpo, no trabajamos con fármacos. Buen punto. Yo al menos trabajo de forma bastante clínica. Hay cosas que son evidentes y no pido examen. Y somos bastante clínicos, yo al menos yo me considero así clínico en el sentido de evaluar, de tocar, de consultar, de dar tiempo a la persona para que exprese lesiones que vivió a los 8 años. La persona iba caminando y tenía que hacer sonar su rodilla izquierda. ¿Ya? Para liberar, iba caminando. Entonces, camino al colegio, liberaba su rodilla. Y esa persona hoy día tiene más de 40 y tiene lesiones en los meniscos, ¿no?, de esa rodilla. Entonces yo digo, ya, sí, ok, lesionó el menisco ahora, pero el cuerpo vino hablando un montón de tiempo atrás. Entonces, es como eso, me permito escuchar lo que la persona vivió. La primera atención dura normalmente 1 hora, quizá un poco más o un poco menos, en donde tengo que llegar a entender esas cosas, a conocer esas cosas, sin querer adentrar en un mundo íntimo propio. Pero la persona tiene que ser lo más sincera posible, digamos, para poder conectar la información. Sí.
que tenga seguridad que eso es un tema profesional en mi trabajo hoy en día. Entonces eso queda allí, no es algo a compartir, sino que algo para que la persona le haga resonancia a lo que vino. Perfecto. Te queremos agradecer, Abraham, haber participado hoy en Sanamente, haber compartido, hablando de un poquito de la escoliosis y obviamente de lo que implica la quiropráctica, que yo siento que es una herramienta fundamental hoy día. Tú lo decías, esto de que no trabaja con fármacos, de que puede ir haciendo ajustes y también que tomemos conciencia. Sí, ese es el llamado, el cuerpo ya está hablando, y tenemos toda una vida para escucharlo, así es que sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Sí, que tenga mucho éxito y a ver si lo invitamos más adelante para hablar de otro interesante tema. Ya pues, ¿Ya? feliz vengo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 8 de abril.
Estás escuchando Sanamente. 12:40. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 8 de abril. Y siempre les estamos contando diferentes instancias que se van desarrollando en materia de prevención de salud, actividad física, para mantener una vida saludable también. Y les vamos a contar acerca de la primera corrida familiar manantiliana. Es organizada por el Colegio Manantiales de Elqui de La Serena, pero para contarnos más detalles vamos a conversar a esta hora con el profesor de Educación Física del establecimiento, Marcelo Pará, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Marcelo? Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Marcelo, cuéntenos un poquito acerca de esta interesante actividad. Estamos también, este lunes conmemoramos el Día Mundial de la Actividad Física. Siempre es importante también inculcar y cómo surge esta instancia también de la primera corrida organizada por el colegio. Bueno, como usted mencionaba, el día lunes fue el Día Mundial de la Actividad Física y nosotros como colegio quisimos celebrarlo este día viernes 10 de abril. Y para eso surgió la idea este año de realizar por primera vez una corrida familiar en el establecimiento. Esta corrida tiene el objetivo de vincular a nuestra comunidad educativa con la comunidad, cierto, que nos rodea como en el colegio, que es el sector de los Arcos de Pinamar, y la idea es que también puedan participar no solamente nuestros estudiantes, sino también nuestros apoderados y también la comunidad en general, para poder pasar un buen momento y trabajar y poder realizar actividad física, todos promoviendo los hábitos de vida saludables. Sí, siempre es importante, también tenemos altas tasas de sedentarismo, altas tasas de obesidad también, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, y ese es un foco importante. Y cómo lo abordan ustedes también como colegio, porque hay que educar a las familias, no es solo cambiar los hábitos por cambiarlos, sino que reeducar también a los padres, madres, tutores, que son finalmente quienes tienen a cargo a los más pequeños. Por supuesto, bueno, nuestro foco siempre ha sido trabajar no solamente en base al estudiante dentro de la clase de educación física, sino que también con sus familias. Trabajamos mucho en lo que son los hábitos de vida saludables. Es parte de nuestro sello también como colegio tener un sello deportivo. Por lo tanto, esta es una instancia que queremos nosotros realizar, que perdure durante el tiempo, donde podamos trabajar estos hábitos de vida, no solamente en la actividad física, sino que también nutrición y todo lo que conlleva esto para, como usted mismo mencionaba, bajar los índices de obesidad que son altos en nuestro país. Conversamos esta hora con Marcelo Parada, él es profesor de Educación Física del Colegio Manantiales de Elqui, establecimiento que este viernes va a estar desarrollando una corrida familiar, la primera corrida familiar que organizan. ¿Y cuántos kilómetros van a correr y cuál va a ser el punto de partida también? Sí, esta corrida, bueno, parte en calle Alejandro Flores, en la Plaza Gabriela Mistral, que está al costado de nuestro colegio, y tenemos dos modalidades. Tenemos una modalidad que es recreativa, donde van a participar nuestros estudiantes de enseñanza básica hasta sexto básico, con sus familias, y también cualquier estudiante de enseñanza media que quiera participar de esta categoría recreativa, pero también vamos a implementar una categoría competitiva de 3 kilómetros para aquellos estudiantes que quieran realizar un esfuerzo físico, ¿cierto?, que quieran demostrar su capacidad para que también puedan competir. La categoría competitiva tiene una distancia de 1,5 kilómetros y la competitiva de 3 kilómetros. Marcelo, hoy día, por ejemplo, los estudiantes, tú que estás a diario con ellos también, ¿tienen ganas de realizar actividad física? ¿Falta un poquito más de motivación, de tiempo quizás de las familias, de poder organizarse e incentivar en ellos la actividad física? Por supuesto, bueno, en los más pequeños siempre está este gusto intrínseco por la actividad física, de poder moverse, de poder jugar, es parte de ser niño también, por lo tanto siempre existe una motivación, pero es cuando los estudiantes ya empiezan a crecer un poco que esta motivación quizás se pierde un poquito más, y eso también, como menciona usted, es parte de un trabajo que se debe realizar como familia. Claro, hay en muchas ocasiones el tiempo nos sobra, ¿cierto? Quizás los medios tampoco, pero es importante, por eso son importantes estas actividades donde se demuestra que quizás no se requiere mucho material, mucha implementación o muchos recursos económicos para poder realizar actividad física. ¿Y han tenido colaboración de alguna institución para poder realizar de buena manera este viernes la corrida? Sí, tenemos la colaboración de la Municipalidad de La Serena, tenemos también el apoyo del establecimiento. Queríamos dar las gracias también como colegio a la ilustre municipalidad que nos ha apoyado bastante con esta actividad.
Reiteremos la invitación también y que los vecinos sepan que se va a estar desarrollando ahí en el sector de Pinamar esta actividad. Sí, las invitaciones para los vecinos del sector de Pinamar que se puedan acercar, que puedan trabajar, ¿cierto?, para participar con nosotros en esta corrida, que se acerquen para que vean lo que somos nosotros como colegio. La invitación es desde las 9 horas hasta las 11:30 en la Plaza Gabriela Mistral, frente a nuestro colegio. Y la motivación de los vecinos también, me imagino que están atentos al desarrollo de esta actividad porque muchos son también apoderados del establecimiento. Sí, por supuesto, muchos son apoderados, entonces la participación de los vecinos en cuanto al colegio siempre ha sido muy buena, así que los invitamos a todos a que se acerquen, que conozcan nuestra institución y que también puedan acompañarnos en esta celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Conversamos a esta hora con Marcelo Pará, profesor de Educación Física del Colegio Manantiales de Elqui, hablando de esta primera corrida familiar manantiliana que la organiza el establecimiento, ¿cierto?, motivando a su comunidad escolar y también a los vecinos. Tú nos decías 1,5 kilómetros y 3 kilómetros. Sí, por supuesto. 1,5 es la categoría recreativa, que es para los estudiantes obligatoria para los estudiantes de segundo básico a sexto, y para aquellos estudiantes de séptimo a cuarto medio que no tengan la intención de competir. Marcelo, cuando uno se inicia en esto del running, atletismo y todo, sabe que hoy día ya no se denomina calentamiento, sino que se denomina movilidad. El poder tener esta movilidad previa a la realización de una actividad física siempre es fundamental. Por supuesto, siempre es importante poder realizar una buena activación que debe comenzar con una movilidad articular para poder aumentar los rangos de recorrido de nuestras articulaciones y que eso nos pueda favorecer el movimiento y a su vez también evitar el riesgo de lesión, disminuir el riesgo de lesión. Y ya para ir cerrando, reiteremos entonces el llamado a que la gente se motive a participar de esta actividad que van a estar desarrollando ahí el día viernes 10 de abril a contar de las 9 de la mañana. Sí, reiteramos el llamado para nuestra comunidad, para los vecinos del sector de Pinamar, que se puedan acercar, que puedan acompañarnos en esta actividad que se va a realizar el día 10 de abril entre las 9 y las 11:30 horas en la Plaza Gabriela Mistral, al costado del Colegio Manantiales de Elqui. Perfecto. Marcelo Pará, profesor de Educación Física del Colegio Manantiales de Elqui, te queremos agradecer esta conversación con Radio San Bartolomé, que tenga una buena jornada y saluda a todo el colegio y por supuesto también ahí al Departamento de Educación Física y a todo el establecimiento en general. Muchísimas gracias, agradecer también a la radio y a ustedes por el apoyo para esto que nos llena de orgullo como institución. Perfecto, muchas gracias, que tenga buena jornada. A ustedes, hasta luego. Chau, chau. Nosotros continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día viernes. Ahí conversábamos con el profesor Marcelo Pará del Colegio Manantiales de Elqui, porque este viernes 10 de abril, a contar de las 9 de la mañana, van a estar desarrollando la primera corrida familiar manantiliana que la organiza el Colegio Manantiales de Elqui ahí en el sector de Pinamar en las compañías. Es importante difundir este tipo de actividades, ya son más establecimientos, juntas de vecinos, diferentes instancias que van sumándose a la actividad física y que mejor que partir corriendo. Pero como decía el profesor, siempre es importante la activación, una movilidad articular. Hoy día ya no se llama calentamiento ni nada, se llama movilidad, porque tiene que ser un movimiento continuo, no un piececito para allá y el otro para acá, sino que la movilidad articular que es relevante. Nos vamos a un poco de música, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 8 de abril.
Ya en la última parte de Sanamente, recuerde que ya viene Carlos Riesco con toda la información regional en Frente a Frente, nuestro noticiario central. Y quería comentarles respecto de algo que siempre recordamos, que nada nos destruye más rápido que nuestra propia mente. Siempre dicen los especialistas que uno no debe creer lo que dice nuestra mente porque más del 95% de las veces nos engaña. No nos estresemos por lo que no podemos controlar. Nada nos mata más rápido que nuestra propia mente y así de literal es. La preocupación constante por lo incontrolable no solo drena nuestra mente, sino que es una amenaza directa para nuestra salud cardiovascular y también inmune. El obstáculo más crítico para el bienestar físico y emocional suele ser la voz interna de autocrítica, un mecanismo que paraliza la acción bajo el pretexto de protección. Muchas veces uno dice, como la loquita de patio que tengo en la cabeza, que me dice cosas negativas, que quiere boicotearme, y que dejamos que actúe más rápido que nuestra mente consciente. Bueno, esta inercia emocional afecta la motivación y la percepción del futuro, convirtiéndose en un hábito que limita la salud antes de cualquier factor externo. Así que superar esta parálisis no requiere transformaciones drásticas inmediatas, sino pequeñas acciones constantes. Moverse, aunque sea mínimamente, romper el ciclo de la inacción y debilitar progresivamente los pensamientos limitantes, demostrando a la mente que el riesgo es preferible al estancamiento. Parte de lo que quería compartir con ustedes hoy en Sanamente. Nos escuchamos el día viernes al mediodía, 12 horas en Chile. Vamos a estar profundizando en el trastorno bipolar. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Trastorno Bipolar, así que vamos a estar conversando con el psiquiatra Daniel Venegas al respecto. Nos escuchamos el día viernes. Que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar real.